por eso también, mientras más autores estén involucrados, Exacto. más difícil es que se libere una canción, porque pues es poner de acuerdo a más gente y pues siempre se vuelve más complicado, ¿no? Sí, de ahí que no puedas ir y decir quiero una dona y que está tu dona a 8 pesos. Bienvenidos a Ocho Manos, el podcast de la Escuela Mexicana de Música para Cine. Estamos retomando una plática acerca de supervisión musical con Héctor y José Luis. Me gustaría que comenzáramos hablando un poco sobre cómo, si yo soy compositor, me acerco a ustedes, cómo licencio mis canciones, cómo podemos nosotros, los que componemos rolas o tenemos intención de ingresar al medio cinematográfico, contactamos con ustedes para poder meter música en películas. Creo que lo primero que tienes que tener claro como artista independiente es registrar tus canciones. Es lo primero que tienes que hacer para que después tengas una oportunidad de que tu canción se sincronice o se use o lo que sea. Entonces el primer paso que tienes que tener claro es siempre tener ese proceso de registro, que tampoco es muy difícil. Luego no está tan claro, pero es por ejemplo aquí en México es ir al Indautor y registrar tu canción, tal cual, tu composición, y tener tu certificado de que esta es mi canción, tal cual. Ese es el primer paso y de ahí partimos a lo siguiente, ¿no? Ya que tienes tu canción registrada, lo ideal y lo mejor sería como pues empezar a hacer un catálogo de todas tus canciones, ordenarlas y filtrarlas y tener como muy bien catalogadas como de acuerdo a tu percepción qué tipo de canciones son, como de qué hablan tal vez, tener las letras muy bien claras con cada una, o sea, como pensar en todas las variables que un supervisor podría tener en cuenta para usar tu canción. Como decíamos antes, puede ser que la letra me interesa, o el género, o la instrumentación específica de algo me interesa, o que es una voz de mujer, o es una voz de hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de variables, tenerlas muy bien identificadas y tagueadas. Hay una aplicación que usamos mucho todos, que siempre dicen que nos patrocina, pero ojalá nos patrocinara, pero la verdad es que es muy útil, que se llama Disco, que funciona muy bien para catalogar tu música, ponerle toda la metadata que tienes que ponerle, quién es el autor, si estás en una sociedad de gestión colectiva o no, si tienes una editora o no, si es directo contigo. En este caso estamos hablando tal vez de artistas independientes, pues tal vez son ellos directo, poner tu contacto, qué géneros son, qué instrumentación, qué BPM, todo lo que puedas, que la letra de la canción ahí se puede poner. Entonces tú mandas eso y directamente se puede guardar en la librería de quien sea que lo reciba. Y entonces tal vez en ese momento no necesitas algo específicamente de ese tipo de música, pero ya lo tienes ahí. Entonces puedes recurrir a ello como supervisor. Cuando necesitas algo así, buscas y, ok, tenía esto y ya me acordé que aquí dice que hay que buscar y escribirle a tal persona. Y ya, ahí es mucho más fácil cerrar ese círculo de posibilidades de que se pueda usar esa canción en futuros proyectos. Y sobre todo tener esa paciencia de decir, ok, puede suceder. O sea, no es que si el día de mañana le escribes a un supervisor y dices, aquí están mis canciones, y va a suceder inmediatamente, porque pues así no funciona. Es mucho de hacer match con el proyecto que está sucediendo en ese momento, si funciona o no, pero tal vez en el futuro entra otro proyecto que sí hace sentido con eso, y entonces ya vas a ese catálogo y dices, tal vez esto me funciona y lo puedo usar, ¿no? Entonces es mucho de ese tipo de cosas. Sí, la clave de la metadata, de tener organizadas tus cosas, de Disco, lo amamos todos los supervisores musicales, porque como dice Héctor, o sea, tú puedes mandar la liga de tu catálogo y en todas tus rolas ya tiene la metadata incluida. Entonces nosotros podemos incluir tu librería en nuestra librería y de ahí estar buscando rolas. Me acuerdo también una recomendación de Patti Carrera, que era cuando mandabas tu mail a los supervisores, en el cuerpo del texto, brevemente dar como un contexto del proyecto, para que si tú buscabas eventualmente como supervisor en tu bandeja de correos, necesito pop,
Sí, los como 80s. palabras clave que identifiquen, porque pues es pensar mucho en a qué le interesa saber a quién le estás mandando tu correo. Si le estás mandando a un booker, pues qué le va a interesar. Exacto. Estás mandando a un supervisor, ¿qué le va a interesar? Tal vez no es tan relevante poner una biografía de 3 párrafos de tu proyecto, porque, o sea, está padre, pero tal vez a mí como supervisor no es lo más relevante que me interesa saber para utilizar tu canción. Me interesa saber qué género es, qué, etcétera, ¿no? Como que más asociado a la canción como tal, ¿no? Y entender eso. Entonces, tal vez si te enfocas solo en eso, va a ser más viable también que se tome en cuenta. Claro. En ese sentido, ¿qué tanto se preparan ustedes? O sea, me refiero a, digo, estudias el guión, o sea, ustedes dijeron, se lee el guión, y bueno, se trata de entender el concepto del proyecto y a partir de eso buscar las canciones o no. Pero cuando no estás en un proyecto, ustedes mismos van creando catálogos, o sea, hacen listas, escuchan música. ¿Cómo se preparan como para estar listos a la hora que llega un proyecto y decir, tengo justamente un catálogo de cumbias de los 70s que ya sé dónde ir a buscar, ¿no? Yo sí lo hago, o sea, aunque no esté activamente haciendo un proyecto, pues igual todo el tiempo estás recibiendo cosas y sí lo hago, o sea, sí reviso lo que me llega y lo voy catalogando. O sea, tengo como una base de datos, digamos, como interna, tanto de catálogos como artistas solos, independientes tal vez, y los voy categorizando por ciertos rubros que a mí me interesan, por género, por si es en español, si es en inglés, etcétera. Y entonces pues yo ya puedo recurrir a esa base de datos cuando la necesite. Entonces todo el tiempo la estoy alimentando de cosas. Así tal cual. Sí, esa base de datos es vital. ¿Y tú? Lo mismo con Disco, teníamos a una chica que ya se fue, que nos ayudaba a todo lo que nos mandan las editoras y las disqueras y artistas independientes. Ya cuando perteneces a una base de datos de alguna disquera, ya todos tienen tu correo, entonces todo el mundo te manda las rolas de el newsletter ahí con sus 80 artistas. Entonces, como dice Héctor, también es demasiada música la que se produce y es imposible escucharla toda. De repente sí procuro de lo que nos mandan echarme un clavado, pero la realidad es que no lo voy a recordar porque ya es demasiado. Entonces, lo mejor que puedes hacer es tener una base de datos. Disco para nosotros nos ha funcionado súper bien. Y también ir a los conciertos es muy bueno. O sea, parte de este oficio nace de que te encanta la música, ¿no? Y que te encanta escucharla. E incluso te diría catalogarla, hacerle sentido de esta música pertenece a este género, pero también a esta emoción y también a estas directrices que tú como persona entiendes. Y la puedes ir poniendo en el lugar correcto para eventualmente ir a ese cajón, abrir y decir, esta es la rola de melancolía abajo de la lluvia. Y ya puedes ponerla en el momento que la necesitas. Sí. Entonces también creo que es importante estar activa, una escucha activa. Al menos trato de ir a un concierto. Antes iba más, antes era como un hobby fuerte y ahorita es como pues de vez en cuando. Las disqueras también a veces te invitan a conocer sus proyectos y a listening parties para poder estar ahí con el artista, o showcases. Estos son padres, igual para conectar con el artista. Y otra cosa ahorita que se me vino a la mente, que no sé si a ti te han preguntado, pero de repente artistas nuevos, cuando se enteran a lo mejor que trabajas para una marca, dicen, yo puedo hacer música de refrescos o música de cafés o de gomitas. Entonces voy a comprar una rola de gomitas para que cuando la marca Gomitas SADCB quiera hacer su campaña, vengas conmigo. Y le dije, es que así no funciona. Y de hecho, mientras más quieras hacer un checklist y darle palomitas a todos, yo creo que peor va a ser tu música, porque se va a volver muy genérica. Mientras más fiel seas al origen de por qué nació la banda o tu proyecto, es más fácil que se vuelva único, específico y que tenga razones por las cuales competir contra un artista como David Bowie. Porque si empiezas a hacer así de, entre comillas, genérico o cumplir con el checklist, te vas a acercar al mainstream. Y si llegas al mainstream, las marcas van a querer top of the top.
Y es mejor argumentar para nosotros como supervisores, este artista es algo que no se había escuchado antes. Es más fácil que vaya con la banda Mochila Roja para licenciar la rola para la campaña Gomitas SADCB, si es algo único que no se había escuchado antes. Entonces, sé que la pregunta era cómo yo escucho música para poder... ¿Cómo se preparan? ¿Cómo nos preparamos? Y también, o sea, cuando hablamos en el contexto de la escuela, ¿cómo se preparaba un compositor? O sea, ya en emisiones anteriores, ¿no? Si tiene que ser todólogo, si no, si se prepara en la calle o no aquí. ¿Cuál es, digamos, el proceso de formación de un supervisor? O sea, ¿cómo empieza? Ya hablaron del tema legal, hablaron de un tema un poquito más ligado a la melomanía, que eso tal vez es un tema que no se aprende, sino que se desarrolla. Pero, por ejemplo, no sé si en cierto sentido desarrollan también habilidades de lectura de la imagen. Entiéndase con esto ritmo, iluminación, color, etcétera, encuadre, bla, bla, bla. Y si lo hacen de manera intuitiva, si lo hacen viendo muchas películas o entendiendo la sintaxis de un comercial o lo que sea, etcétera, ¿no? Es decir, ¿cuáles son como los elementos a considerar para poderse preparar para ser un supervisor? ¿Quieres responder? Sí, creo que hay dos vertientes. O sea, por un lado, temas que tienen que ver con cine y temas que tienen que ver con música y no dominar al 100% los dos, tal vez, pero hablando de cine en específico, pero sí estar involucrado con entender como ciertas cosas y procesos que se llevan a cabo en el cine para estar familiarizado y saber cómo funciona y entenderlo y no perderte en el proceso, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, entender desde, no sé, cómo es el proceso en el cine de cómo funciona una producción, cómo se genera desde la cuando están filmando, la postproducción, qué pasa en cada fase, quién interviene en cada fase, cómo le llaman a las cosas, cómo le llaman a los cortes, cómo editan, etcétera. Como ese tipo de cosas que tal vez no son tan clavadas y te tienes que así súper saber, etcétera, todo, pero sí entender y tener una noción muy general de cómo funciona todo eso para saber cómo involucrarte y trabajar de la mano de ellos. Entonces, eso creo que es importante. Y bueno, obviamente el lado musical, pues obviamente también entender muy bien cómo funciona todo el tema de cómo componer, cómo tener esta base detrás de pedir algo a un compositor a nivel de instrumentación, a nivel de ritmo, a nivel de vibras o de lo que sea que necesites transmitir a un compositor, pues tener esa capacidad para poder hacerlo, aunque no seas músico, como por ejemplo en mi caso yo no soy músico, pero bueno, tienes como esta capacidad de poder transmitir eso a un compositor y que entienda lo que estás diciendo, ¿no? Y de regreso transmitir eso a alguien de cine que tal vez no es tan clavado en términos musicales y como que pues eres ese traductor entre ambas cosas, ¿no? Entonces por eso tienes que tener como una noción de ambos mundos y poder mezclarlos, ¿no? Ok, ¿en tu caso? En mi caso, primero te diría una pequeña acotación. Hugo me pregunta porque también soy supervisor musical. No lo dijimos al principio, pero también hago supervisión musical, además de compositor. Y lo primero que te diría, cuando hice mi primera sincronización, yo no sabía que era ser un supervisor musical. Lo fui averiguando conforme iba descubriendo que, estoy haciendo supervisión musical. Sí, sucede. Me pasó que primero ayudé a hacer el clearance para un disco, luego una campaña de publicidad y ya después hice una peli. Pero me di cuenta de que era supervisor musical a la mitad de la campaña de publicidad. Okay. ¿Le puedes explicar al público qué es clearance? Clearance es cuando encuentras los
los derechos de una canción, haces la búsqueda de quién tiene... Buena pregunta porque además hace falta acotar algo. Explicar cómo se divide todo. Una canción se divide por lo general en dos. La parte de editorial y publishing, que es con respecto a la canción, y la parte del máster, que es con respecto a la grabación. Entonces el clearance, la función de, o ese proceso de clearance, ¿cómo lo traducirías al español? Pues como liberar los derechos de la canción, tal vez. Pues liberar los derechos de la canción. Pero es más fácil decirle clearance. Porque suena como limpieza. Sí, sí. Pero bueno, no, es mejor buscar los derechos de la canción. Sí. Tienes que detectar quiénes son los autores, quiénes son las editoras de esos autores, por un lado, y por el otro lado, quién controla el máster. Entonces, que no siempre son las mismas personas. Por lo general no son las mismas personas. Exacto. ¿No? A veces cuando es una banda independiente tal vez sí es más fácil que tengan ambos derechos en la misma persona o personas. Pero ya cuando es un proyecto más grande puede variar. Entonces puede haber varios autores y tal vez esos autores no interpretan esa canción. Alguien más la interpreta y tú tienes que ir con la persona que interpreta, liberar el máster y liberar el publishing. Y luego un término que también mencionaba José Luis hace rato, que es el MFN, que es como tienes que lograr que todos estén de acuerdo en el mismo precio. Y como el MFN es como un recurso que utilizan ambas partes para como protegerse de que van a cobrar lo máximo posible con respecto a la otra parte. Entonces, si una parte te cotiza algo más alto que la otra por MFN va a subir su cantidad e igualarla a lo mismo. Entonces tienes que lograr que ambos estén de acuerdo en la misma tarifa y pues ese proceso a veces te complica un poco. MFN es Most Favored Nation, que quiere decir la nación más favorecida. Entonces el que cotiza más alto, todos se tienen que equiparar proporcionalmente. Si tú tienes el 80% de una rola, yo tengo el 20%, y yo digo, yo quiero nada más $1, y tú dices, no, yo quiero cobrar $5, yo tengo que cobrar proporcionalmente lo que tú estarías cobrando al 80%. O sea, tienes que estar de acuerdo en que tú también necesitas $5. Si no estás de acuerdo, no se puede hacer la negociación y pues no se puede liberar. Entonces, por eso también, mientras más autores estén involucrados, exacto, más difícil es que se libere una canción porque pues es poner de acuerdo a más gente y pues siempre se vuelve más complicado, ¿no? Sí, de ahí que no puedas ir y decir quiero una dona y que ahí está tu dona a $8. Sí, entonces ahí también está otro término que es importante, que es one stop, que usamos mucho, sí. Que es el one stop es cuando una misma persona tiene ambos derechos y puedes liberarla con esa misma persona. O sea, es decir, se vuelve un proceso mucho más rápido y más fácil porque pues esa misma persona te puede decir yo tengo los derechos editoriales, yo tengo el máster y pues estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero pues yo soy el que administra todo, ¿no? De hecho, eso es clave cuando buscamos a un artista independiente que tenga esa cualidad, que sea un one stop. Porque si ya te vas a meter en el problema de liberar una rola que está dividida en 20 partes, no vas a hacerlo por un artista independiente que podrías reemplazar fácilmente. Entonces es vital que alguien de la banda ponga en orden todo. A lo mejor luego se pueden ir con un manager y eso lo hace para que la gestión se haga en un solo punto. Ok. Retomando tu historia de que no sabías que estabas haciendo supervisión ya después de el glosario. Sí, era importante esas preguntas. ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo llegaste a este punto? ¿Y cuáles son como los elementos fuertes que sientes que te hacen competitivo como un supervisor musical en este momento? Cuando me di cuenta de que estaba ejerciendo una profesión que tenía un nivel de especialidad muy alto, decidí estudiar un posgrado en Berkeley y estudié supervisión musical. El core de ese posgrado radica en entender sobre todo funciones legales, funciones de administración. Sí te daban un poco de narrativa, sí lo recuerdo, pero donde hacían mucho ahínco, incluso mucho más que la parte legal, eran las soft skills. Estos son todas las habilidades que tenemos de relacionarnos con las personas. Y es que es una posición, como lo está diciendo Héctor, que platicas con demasiadas personas. Y tienes que estar
entendiendo cuál es la preocupación de una, de otra. El director tiene la preocupación creativa, el productor tiene la preocupación presupuestal. Los artistas a lo mejor tienen una preocupación del discurso. Hay muchas bandas, por ejemplo Radiohead, que si llegas con un buen proyecto, no necesitas mucho dinero, pero que sea un buen proyecto para que se sumen. Uno pensaría, Radiohead está por las nubes. Probablemente sí va a cobrar una buena lana, pero no están tras el dinero ellos. Ellos están, por ejemplo, tras un buen discurso de algo estéticamente interesante que se pueda sumar a su discurso como banda. Entonces, uno como supervisor tiene que estar al tanto de, bueno, Bad Bunny sí me va a pedir $2 millones, pero a lo mejor Radiohead no. Y tengo que hablar a lo mejor con un día hablas con Jabo de Warner y el otro día hablas con un artista independiente que pues no tiene idea de qué es los derechos autorales. Entonces no puedes hablar de la misma manera al director de Sync de Warner que al artista independiente que acaba de sacar una rola. Una de las, yo creo que fortalezas que tiene que tener un supervisor musical es habilidades interpersonales para relacionarse con las personas, entender en qué situación está cada una de ellas y poder hacer equipo. Siempre estás de alguna manera mediando. Estás mediando cosas creativas, estás mediando cosas presupuestales, estás mediando cosas también de... me ha pasado mucho que con músicos los tienes que hacer sentir seguros. Entonces a veces sí hay que explicar bastante para que no se sientan como voy a firmar un documento de donde a lo mejor cedo todos mis derechos. Y es todo lo contrario, una licencia es de los contratos más benevolentes en el sentido de que tú no vas a ceder el derecho. Tú le estás dando un permiso, una licencia para que por un momento estén utilizando tu rola. Pero los derechos no los cedes, tú te los quedas todo el tiempo. Pero en la ignorancia, cuando a alguien le presentan un contrato de este estilo, es como... ¿y puedo seguir utilizando mi rola después de que la utilicen ellos? Y por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hay contratos de exclusividad muy raros, pero son extremadamente caros. O sea, si una marca dice, yo quiero utilizar esta rola con una exclusividad de 6 meses, se trepa la cantidad, sí. Pero cañón. Y en el caso, por ejemplo, de Amores Perros, que hablabas hace ratito, que luego hacen una rola para la película, a lo mejor el máster sí se queda con la productora, pero los derechos autorales se los quedan los autores. Entonces, la verdad, el mundo de la sync es bastante noble en tanto que no hay un ente que acapare los derechos. Son más bien permisos y es un muy buen negocio porque tú puedes seguir obteniendo recursos o lucrando con tu obra sin que afecte la negociación que hayas hecho con una película, con una serie, o sea, como que es un proyecto, un ingreso adicional al que tú podrías generar por plataformas. Y yo siempre le digo a los artistas emergentes o independientes que justo consideren las sincronizaciones como una parte importante de su proyecto, porque muchas veces constituyen o pueden ayudarles a ser una fuente de ingreso muy importante, sí, con respecto al resto de las cosas que están haciendo y ayudar a que el proyecto crezca. Entonces es importante también tenerlo en cuenta dentro de tu plan como artista de quiero también hacer sincronizaciones, porque a nivel económico pues puede ayudar a impulsar tanto a nivel económico como también a nivel de exposición, porque si tal vez estás creciendo y tu canción sale en una película que se ve en Netflix y entonces mucha gente tiene acceso a esa película, pues también mucha gente va a escuchar tu canción, que está bueno, ¿no? Entonces tener eso en mente para como ese plan también parte de tu proyecto, ¿no? Y una última cosa que agregaría antes de que terminemos es que la profesión del supervisor musical varía muchísimo dependiendo del perfil del supervisor. Como decía hace ratito, hay gente que primero era rockero y ya se convirtió en supervisor musical. El caso de Enzo, que primero era abogada y se convirtió en supervisora musical en el caso de Marta Fritz. Y dependiendo ese background es como el perfil del supervisor se desarrolla y empieza a tener ya sus fortalezas, como decías, competitivas ante los demás supervisores. Pero bueno, creo que es tiempo de ir cerrando. No sé, tú, Hugo, que escuchaste muchas cosas de fuera, ¿cómo viste pues,
hay muchos puntos a rescatar. Creo que la supervisión musical es una parte que todos oímos música en las películas, todos escuchamos rolas, incluso descargamos soundtracks, pero no teníamos ni idea, ¿no? De que existía una profesión, un oficio como la supervisión musical. Creo que aquí quedaron puntos muy importantes, todo esto del clearance y de los conceptos, para entender qué es lo que hacen ustedes, la liberación de licencias, poder obtener el permiso legal para poder tener la música, que es algo sumamente complejo. Y bueno, todo esto que han estado ustedes hablando, ¿no? La oportunidad que implica dentro de este fenómeno de la supervisión, para muchas partes obtener beneficios, tanto para autores y compositores que hacen rolas, como para los mismos directores, para diversificar las formas de narrar, ¿no? La cinematografía que están intentando construir o vender. Entonces, bueno, les agradecemos mucho. Esperamos que sea la primera de muchas, porque es un tema vastísimo y ya estamos casi sobre el tiempo, pero bueno, muchísimas gracias al público que nos acompaña cuando se conecten, sea el día que sea, a la hora que sea. Y esperamos que nos sigan, denle a la campanita en el YouTube y en Spotify, en las plataformas. Esperamos verlos pronto. Gracias. Hasta luego.